bienvenido a esta clase del día de hoy, bioseguridad en la criminalística. Le doy audio, doctor. Bueno, un placer, como siempre, poder compartir con ustedes experiencias y temas con relación a la pasión, la criminalística. Duri ya lo digo, mi nombre es Oscar Alejandro Montero Tavares. Soy abogado, especialista en todos los temas que tienen que ver con la criminalística de campo y la inspección técnica a cadáver. Soy funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Un placer nuevamente estar con ustedes y poder compartir tantos años de experiencia, ya son 25 años de experiencia en estas grandes competencias en lo que es la criminalística de campo. Hoy vamos a tomar un tema muy importante que tiene que ver con la bioseguridad y criminalística, o en la criminalística, sobre todo que me apoyo más en esa criminalística de campo. De pronto les hablo un poquitico de la criminalística de laboratorio, que también tiene una serie de ítems, sobre todo que el fundamento principal es la seguridad de la persona que está procesando una escena o procesando una evidencia. También que esto se demora un poquitico para pasar, o si no yo me salgo y me vuelvo a meter para que sea más rápido. Ahora sí, ahí está pues la carátula de mi texto, es mi 8ª edición. Ya los que Duri lo dijo, los que lo quieran adquirir aquí en Colombia, pues es muy fácil, en México también. Pronto estaremos en Perú y en Venezuela. Estos son mis otros títulos, porque también tengo competencia en lo que es los accidentes de tránsito, la accidentología vial. Son mis otros títulos. Ahora sí vamos a empezar entonces, sobre todo que este tema pues tiene unos objetivos. Precisamente pues ustedes estarán en la capacidad cuando terminemos esta charlita de reconocer el cuidado y las medidas de seguridad en el lugar de los hechos, indicar los conceptos principales de la bioseguridad en la criminalística, describir las clases de contaminación para los elementos, también vamos a hablar de ellos, y entender precisamente, reconocer las normas y precauciones que uno debe tener en el lugar de los hechos, teniendo en cuenta, como ya lo dije, que el objetivo principal de la bioseguridad es la salud y la seguridad de la persona que está procesando un lugar de los hechos, que está procesando un cadáver, que está procesando unas evidencias. Les cuento pues que tuve la desfortuna de, estando en mi labor, contraer una enfermedad que se llama la hepatitis. Tiene que eso no me quiere pasar. Como el bulo. Como le estaba diciendo, contraje la hepatitis en una diligencia, no tanto en el lugar de los hechos, sino que como estaba haciendo una diligencia en una cárcel, cuando ya salí del patio, en un caspete, ya estábamos afuera, me ofrecieron un tinto, un café, me lo tomé. Después de que me lo estaba tomando, me dijeron que había una epidemia de hepatitis en ese lugar. Y ahí la contraje, fue muy duro. Es la hepatitis más suave, según dice la gente, que es la hepatitis A. Sin embargo, siempre estuve 6 semanas incapacitado, rebajé como 20 kilos y fue algo muy complicado. Entonces vamos a hablar de la seguridad personal en el manejo del lugar de los hechos. Que precisamente, pues, antes de abordar los temas, uno debe hacer una evaluación de esos posibles riesgos, tanto riesgos físicos, biológicos o químicos, en los que podemos estar expuestos en la escena. Y precisamente hablando del primer responsable, que es esa persona que inicia esa custodia de ese lugar de los hechos, es el primer responsable, que para Colombia es la Policía Nacional en la mayoría de los casos. Pues ellos tienen información inicial de precisamente esos riesgos. Esos riesgos. Cuando estamos haciendo una inspección a cadáver en un centro asistencial o en un hospital o una clínica, pues precisamente uno lo primero que aborda es
las historias clínicas o el mismo personal médico o de enfermería nos indica algo excepcional, nos observa algo excepcional sobre al menos el cadáver, que es un cadáver que de pronto tenía SIDA, un cadáver que tenía COVID, un cadáver que tenía tuberculosis y una serie de enfermedades. Entonces uno tiene que maximizar su bioseguridad. Entonces, el conocimiento de estos factores de riesgo nos permitirá efectivamente contenerlos. Yo no sé por qué hay muchas personas que les da hasta pereza colocarse los trajes de bioseguridad o colocarse doble tapabocas o unas mascarillas o doble o triple guante, ¿cierto? Y una serie de cosas viendo que es la salud de nosotros. Precisamente, pues, ese uso de esos elementos son necesarios y prácticamente nos exigen poder portarlos porque recuerden que hay empresas de riesgos laborales los cuales estamos afiliados y si ellos notan o nos hacen entrevistas en los cuales pueden ellos comprobar de que no usamos los equipos, pues no nos van a cubrir bien esos riesgos profesionales. Antes de empezar, pues es muy bueno tener unos conceptos sobre diferentes palabras que se usan precisamente en esta competencia, los cuales están ahí, pues está la asexia, precisamente esa asexia y ausencia de microorganismos. Yo sé que ahora con lo de la pandemia, todo mundo aprendió precisamente de bioseguridad, aprendió de asexia. Yo sé que en estos momentos se ha contenido mucho el COVID-19 y nuevamente estamos relajados en ese sentido. Pero yo les indico, no nos podemos relajar. Nosotros venimos usando la bioseguridad pues, hace muchos años. Y entonces, precisamente esas medidas de bioseguridad respecto a la pandemia pues no nos dio tan duro, porque nosotros ya estábamos enseñados de pronto a utilizar lo que son los tapabocas y los guantes, entonces a nosotros como tal no nos dio tan duro. Entonces, la bioseguridad precisamente es ese conjunto de medidas preventivas destinadas a minimizar, precisamente minimizar y controlar todos los factores de riesgo biológico, físico y químico, porque nosotros somos los que estamos expuestos precisamente a diferentes factores, sea en el lugar de los hechos o sea con el cadáver. Contagiar es adquirir o transmitir por contacto una enfermedad. Mientras que contaminar es alterar nocivamente una sustancia o un organismo. Ahí, por ejemplo, cuando uno contamina la escena o uno contamina un elemento probatorio o una evidencia. Descontaminar, pues, es eliminar o reducir la contaminación. Precisamente, pues, para eso está el alcohol. Un ejemplo sería el alcohol. Ergonomía, eso es un conjunto de estudios e investigaciones sobre la organización metódica del trabajo en función benéfica del hombre. Esa ergonomía, por ejemplo, la usamos mucho cuando estamos cargando el cadáver. El cadáver, al menos en Colombia, en el CTI, pues los que procesamos la escena de los hechos somos solamente 2 personas, que somos los técnicos de ese lugar de los hechos. Entonces, cuando vamos a cargar un cadáver, se nos hace muy complicado, sobre todo cuando son cadáveres muy pesados, pues precisamente nos afecta mucho lo que es la espalda. Infección, invasión del organismo por microorganismos patógenos. Entonces, ¿qué es lo que más contamina en lugar de los hechos? La sangre. Así la mayoría de hechos violentos que no tengan sangre, pero en la mayoría sí. Pero puede ser la sangre, la orina, el semen, los líquidos seminales, el vómito, o cuando los cadáveres están en alto estado de descomposición, pues mucho también. Intoxicación, introducción de un tóxico al organismo. Enseguida vamos a ver todas las maneras en las cuales nos podemos intoxicar, que no solamente por vía de las manos, sino que puede ser por vía oral también. Las posturas, pues precisamente a uno cuando está estudiando estas competencias, pues le enseñan a tener unas posturas mínimas, inclusive hasta de sentarse en una silla. Debemos de tener muy buenas posturas. Por ejemplo, el que está conduciendo la necromóvil. Yo no sé si ustedes saben que para uno conducir debe de quedar las rodillas más arriba de la cadera en la silla donde estemos conduciendo. Eso se llama precisamente una postura ergonómica. La prevención
busca reducir la incidencia de las enfermedades o accidentes de origen laboral en forma eficiente a través de una serie de actividades de tipo educativo y precisamente de seguimiento médico. Constantemente, al menos aquí en la Fiscalía General de la Nación en Colombia, pues nos están haciendo a nosotros un seguimiento respecto a todas las enfermedades que podemos obtener por la labor que estamos haciendo. Ejemplo, muchos compañeros, o es mucha la estadística, compañeros míos que sufren de hernias umbilicales. Y precisamente eso es por hacer la fuerza. ¿Qué es el riesgo? Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto, material, sustancia o fenómeno pueda potencialmente desencadenar alguna perturbación en la salud o la integridad del trabajador. Un ejemplo de riesgo, tenemos un hecho donde se vino una avalancha. Ahora, por ejemplo, en Colombia, que está lloviendo tanto, pues se están viniendo muchas avalanchas y entonces no faltará que venga una avalancha en una vía pública donde están pasando vehículos y tape vehículos o que tape viviendas y entonces, pues necesariamente si hay muertos, pues tenemos que ir a procesar esos muertos a ese lugar de los hechos. Entonces, la manera de poder abordar o minimizar ese riesgo es que los que sean expertos, como los bomberos o las unidades de emergencias, pues son los que tienen el control, tienen ese puesto de mando unificado para poder ellos determinar cuándo se puede entrar o cuándo no se puede entrar a ese lugar de los hechos. Escéptico, infectado por microorganismos. Entonces, empezamos con los medios de contaminación. Entonces, tenemos el medio de contaminación, inhalación. Y dice, los contaminantes en una escena pueden estar en forma de polvo, humos, aerosoles, vapores y gases. Y tienen unas lesiones características. Irritación. Puede entrar a circular en el torrente sanguíneo y causar daños crónicos a nivel renal y al sistema nervioso central. Le tengo dos ejemplos por experiencia. En la vía pública existen unas tapas que les dicen manhole o manjal, ¿cierto? O son unas tapas sifones donde usted quita esa tapa y hay un tubo largo y hay, unos canales donde circulan aguas negras, aguas contaminadas. Entonces, aquí en Colombia, por experiencia, no ha faltado que allí tiren los muertos. Y como son difíciles visualizarlos, pues al 1 o 2 días se logra encontrar, entonces nosotros tenemos que ir a hacer la inspección a cadáver en ese lugar. Pues les digo que no se puede uno meter a ese lugar sin tener autocontenido. ¿Quiénes son los especialistas para extraer esta clase de cadáveres? Pues los bomberos. Ellos son los que tienen autocontenido para que se lo coloquen como bioseguridad. ¿Por qué tengo una experiencia extraña ahí? Porque una vez un bombero se introdujo en una alcantarilla de estas sin ninguna protección, inhaló estos contaminantes, inmediatamente le afectó el sistema nervioso central y quedó paralítico. Otro ejemplo así rápido, en un gasoducto, pues, por donde circula pues gasolina, no gas sino gasolina, aquí también te roban gas, es muy propenso en esos sectores que estén robando gasolina o gas. Y entonces los que hacen esta labor, pues no tienen ninguna medida de seguridad, inclusive han habido que están hurtando esta clase de elementos y explotan y hay incendios como por una cosa máxima y unas cosas mínimas, pues empiezan a salir los vapores de la gasolina. Entonces los delincuentes empiezan a morir. Cuando empiezan a morir, ya dan la información para que nosotros vamos a hacer la inspección de cadera de estas personas y si no tenemos la buena protección, pues nosotros también ¿qué? Vamos a morir. Eso no es que se hayan muerto mis compañeros, sino que se murieron primero unas personas que fueron a auxiliar a estas otras personas. Entonces nosotros logramos entrar cuando ya todo estaba asegurado. Medio de contaminación, contacto de la piel. Entonces, precisamente en la descripción dice que la piel puede absorber alguna sustancia.
que eventualmente llega a causa de, y tiene sus causas, temblores, náuseas y autoinoculación, o sea, pueden haber accidentes. Ejemplo, hay cadáveres que están en centros asistenciales, están conectados a una serie de veloclisis y una serie de elementos punzantes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo la inspección a ese cadáver, en hacerla con mucho cuidado para no irnos a pinchar. Precisamente ese tipo de lesiones: irritación, enrojecimiento, hinchación y ardor. Por experiencia, si un compañero con el que yo trabajaba, en la camilla en la que antes se cargaban los cadáveres, era una camilla de metal con unas ruedas, pero ese metal pues permanecía contaminado con sangre. Así uno lo lavara, pues habían bordes que tenían sangre. Mi compañero se pinchó aquí en el codo, no le hizo o sea, no le hizo mucho caso a ese pinchazo, y a los 3 días tenía ya una bomba así grandísima, totalmente negra, era como sangre. Mejor dicho, casi se le cae ese brazo. El medio de contaminación: ingestión. Precisamente los procedimientos de manejo del lugar de los hechos y cadáver nos recomiendan no consumir alimentos ni bebidas en el lugar de los hechos. En otras masterclass que hemos tenido, porque tenemos muchas con CC Acacia, yo les he contado que el lugar se debe acordonar entre niveles. Inclusive yo pienso que dentro de la seguridad, perdón, dentro de la bioseguridad, también hay unas normas de seguridad precisamente para nosotros y para la escena. Entonces, en Colombia se dice que deben por lo menos haber 3 anillos de seguridad. Son 3 niveles, 1, 2 y 3, pero el 1 se llama el nivel de afectación, que es donde están los elementos. Ahí se están custodiando los elementos precisamente para que no se vayan a perder y para que no vayan a estar contaminados. El segundo nivel es el nivel de incidencia, que es donde uno coloca los elementos de criminalística, le dice al primer responsable que se pare ahí a custodiar la comisión judicial, y si, pues yo soy uno de los que sí cargo agua, y ahí coloco mi agua, para el caso de que tenga mucha sed, pues voy hasta allá, me cambio de guantes, me quito tapabocas, los boto en mi bolsa roja, tomo mi agua, antes de eso pues me he lavado con alcohol bien, tomo mi agua, la dejo ahí y vuelvo a colocar en mis guantes y otro tapabocas. Entonces, la ingestión, precisamente como nos recomienda no hacerlo, pues es la menos frecuente, pero se puede presentar contaminaciones biológicas por no adoptar un adecuado lavado de manos, o por ingerir alimentos, o fumar o aplicar cosméticos en ambientes contaminados. Mire la experiencia que tuve respecto a la hepatitis A que contraje cerca donde había una contaminación por hepatitis, en una cárcel de aquí. Yo estoy en Medellín, Colombia. El tipo de lesión, pues precisamente son lesiones en el tracto gastrointestinal. Tenemos el medio de contaminación: inyección, como le estaba hablando pues ahorita. Intromisión al cuerpo por punción de elementos contaminados, entrando al torrente sanguíneo directa, y se difunden rápidamente. Yo estaba averiguando, porque es que a la gente también le da mucho temor de pronto pincharse con algo que tuvo una persona que de pronto tenía SIDA. Y los expertos me han indicado que el SIDA no resiste el medio ambiente. Pero entonces yo me ponía a pensar hasta qué peligroso sería si yo me pincho con una aguja, ¿cierto? Y aquí acabo de pensar, pues una aguja de todas maneras tiene un canal por dentro donde de pronto se puede conservar sangre que puede tener ese SIDA. Sin embargo, cuando nos pinchamos con eso hay que informar inmediatamente a nuestra administradora de riesgos profesionales. Precisamente desde este tipo de lesión son patógenos de la sangre e intoxicación. Medio de contaminación: radiación. Pues imagínense que sencillamente
por ejemplo, con un instrumento que tenemos nosotros que se llama las luces forenses. Aquí con el cursor la estoy mostrando. Las luces forenses pues emiten una serie de radiaciones donde precisamente nosotros tenemos que colocarnos unas gafas que son los filtros, ¿cierto? Y que no debemos de apuntar esas luces a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque nos va a hacer daño. Pero precisamente entonces esta descripción, como ya les dije, luces forenses o luces ultravioleta, láser, rayos X o radioisótopos. Inclusive mire que ahí tengo también una serie de pilas. Uno no sabe con qué va a estar contaminado respecto a la radiación. Y el tipo de lesión, pues son quemaduras o afectación a la visión. Esto de la bioseguridad es más ya cultura de todas las personas, es de cada uno. Uno dicta esta serie de capacitaciones o se la dictan a uno los expertos y ya es como cultura de cada persona creer verdaderamente que lo que le están explicando a uno es cierto. O cuando uno no hace mucho caso, cuando ya le pasan las cosas, es que uno dice, sí, ya sí me tengo que cuidar. Esos riesgos biológicos, entonces precisamente esos patógenos de la sangre, hepatitis A, B, C, VIH, método de transmisión, es contacto sangre-sangre o contacto sexual, los riesgos químicos corrosivos, cáusticos, reactivos, tóxicos, los riesgos físicos, pues son tan sencillamente cargar cosas pesadas. Hay labores que nosotros hacemos en la recuperación de cadáver, en la recuperación de algún elemento, precisamente en ambientes de alta o baja temperatura. Aquí en mi ciudad, en Medellín, pues tenemos la oportunidad de tener todas las temperaturas altas, bajas y medias. Lugares de poca iluminación nos ocurre mucho. Lugares en espacios confinados también. Atmósfera tóxica a bajo nivel de oxígeno, claro que sí. Riesgos de derrumbe, riesgos eléctricos. Hay una serie de precauciones universales respecto a la criminalística y es que nosotros debemos de pensar siempre que todas las evidencias son consideradas potencialmente contaminadas, amigos, ¿con qué? Con sangre o cualquier otro fluido corporal. Por eso cuando uno empieza la parte inicial de una inspección al lugar de los hechos, lo referente al homicidio, aparte de que usted tiene que pensar en las hipótesis de manera y causa de la muerte, también tiene que pensar mucho y poder llegar a una conclusión de cuál fue el móvil de esa muerte. Precisamente ¿para qué? Para potencializar los riesgos que podemos tener respecto a esos elementos. Y respecto a esos elementos, entonces tenemos algo que se llama la contaminación cruzada. Y por ejemplo, el ejemplo que tengo ahí, esa contaminación cruzada, es cuando estamos embalando, por ejemplo, prendas de vestir con otros elementos. Sin embargo, nuestro protocolo del manual de sistema de cadena de custodia indica que los elementos se deben de embalar de manera separada. Pero hay una excepción respecto a determinados elementos. Y dice que cuando el elemento sea de la misma naturaleza y del mismo evento, pues se pueden embalar juntos. Entonces, juntos pero no revueltos. Entonces, el ejemplo que yo más coloco es cuando tenemos vainillas y proyectiles. Porque yo digo juntos pero no revueltos, porque cada vainilla se debe embalar en un papelito, una bolsa de papel individual, cada una. Y después, si tenemos 4 o 5 de estos elementos, pues los vamos a meter en una bolsa plástica y ahí van a estar juntas pero no revueltas. Pensando en prendas de vestir, pues las prendas de vestir tenemos que embalarlas precisamente individuales y puede estar en un contenedor final, pero todas tienen que estar con papel. Cada vez que doblamos debemos de colocarle un papel, forrar bien, colocar en una bolsa y podemos juntarlas con una serie de bolsas para tener un contenedor de todas las prendas de vestir. También ocurre cuando se envían en el mismo recipiente los elementos de estudio y las muestras de referencia tomadas a la víctima o indiciado. No, tiene que ir separado, precisamente para que no haya una contaminación cruzada.
Inclusive, pensando en contaminación cruzada, la misma experiencia también me indica, hay un ejemplo muy palpable cuando nosotros hacemos o cuando buscamos rastros de pólvora en las prendas, sea del cadáver o en las manos del cadáver, o prendas y manos de una persona que fue capturada, que inicialmente es sospechoso de haber disparado, pues existen unos taponcitos, unos tapones pequeños que tienen algo que es como un magneto, pero eso es como de carbono. Y uno empieza a aplicarle ese taponcito, lo que es por la prenda y por las manos. Pero entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que tener no buena bioseguridad, no tanto para contaminarnos con la sangre o con alguna sustancia, con una evidencia traza que tenga la persona o el cadáver, sino para no contaminar ese elemento, que haya algo cruzado. Que nosotros tenemos armas de fuego y lo que estamos buscando son residuos de disparo. ¿A qué va todas estas cosas? Que nosotros, para hacer esa prueba, tenemos que colocarnos ¿qué? Un traje de bioseguridad, colocarnos tapabocas, colocarnos buenos guantes. Previo a todo esto nos tuvimos que haber lavado las manos, habernos colocado un buen alcohol para hacer esta clase de pruebas. La otra contaminación es con material biológico humano. Entonces es contaminación del cuerpo o del lugar de los hechos posterior a la ocurrencia de los mismos. Puede ser causado por personas ajenas o que colaboran en la investigación de forma accidental o por desconocimiento. Aquí es cuando yo digo que cuando nosotros no tenemos el buen deber de tener esa lógica normal de la vida y, ejemplo, cuando nos estamos colocando, cuando estamos quitando, perdón, los trajes de bioseguridad, pues hay que hacerlo de una manera prudente. Pues inicialmente uno no se quita todavía los guantes es lo último que se quita. Y el tapaboca, entonces uno empieza a quitarse todo ese traje de bioseguridad, pero teniendo el cuidado de no contaminar la ropa o el uniforme que nosotros tenemos, porque si lo contaminamos, cuando nos vamos a sentar en el vehículo, en la silla del vehículo, va a estar contaminado. Si nos vamos a sentar en la silla de nuestra oficina, la vamos a contaminar. Y así sucesivamente. Ya todos por la pandemia hemos aprendido todas estas cosas. Existe la contaminación microbiológica, que precisamente tiene lugar en el cual se desarrollan microorganismos y suele ser favorecida por medios anaeróbicos, o sea, la humedad y las altas temperaturas. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de embalar un arma de fuego o un arma blanca de tipo navaja o cuchillo, donde tiene sangre impregnada, pues precisamente la cadena de custodia nos dice no vaya a embalar en bolsas plásticas, porque si usted embolsa, si embala en bolsa plástica, pues precisamente va a favorecer esos medios anaeróbicos, porque la bolsa va a sudar, entonces va a acelerar ¿qué? La contaminación, la descomposición de esa sangre como tal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y hablando de la contaminación química, pues se debe precisamente a la presencia de productos químicos que alteran esa naturaleza de los elementos o de las evidencias y que precisamente pueden afectar los procesos posteriores al análisis. El mismo ejemplo que le coloqué cuando estamos recolectando residuos de disparo, si nosotros estamos contaminados, pues vamos a contaminar el elemento. Y acuérdense que nosotros estamos jugando con la vida de una persona. Y qué más triste sería que una persona que no haya cometido un delito lo condenen por culpa de nosotros. Bueno, ahí yo también coloco un ejemplo cuando de pronto se realizan exploraciones logoscópicas o de toma de huellas dactilares, previamente hay una toma de muestras de residuos de disparo. No, lo ideal es que antes de hacer esa exploración logoscópica de huella o hacerle una reseña, primero tiene que pasar por dónde, por residuos de disparo, para que no se vaya a perder esa evidencia. Existen una serie de materiales y equipos de bioseguridad
y de criminalística también. Yo también las tengo aquí de criminalística porque para mí, ya enseguida la muestro, porque para mí, usted teniendo unos buenos equipos de criminalística, pues usted también va a maximizar la seguridad respecto a su salud. Pero primero quiero que lean ahí los que son los materiales y equipos de bioseguridad, donde hemos de tener una serie de caretas con filtros. Son unos filtros para químicos, son diferentes, para putrefacción son diferentes, para polvos son diferentes. También en determinados casos utilizamos cascos de seguridad. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a entrar a una empresa donde hay un cadáver porque pudo haber muerto accidentalmente, y en esa empresa es necesario estar con cascos de seguridad, pues precisamente en la misma empresa nos prestan los cascos, pero nosotros también debemos de tener. Cinturones ergonómicos, yo uso el cinturón ergonómico para poder cargar grandes pesos. Duchas, pues depende de la diligencia, pues nosotros tenemos en nuestra oficina unos buenos baños para poder ducharnos. Elementos de aseo personal siempre, y ahora con la pandemia nos maximizaron en estos elementos. Tenemos gafas de bioseguridad desechables. No son desechables, se pueden seguir usando, pero después de cada diligencia pues llegamos a descontaminar. Gorros desechables, no tanto, porque el traje de bioseguridad, este que está aquí, es el que nosotros usamos. Trae el gorro de bioseguridad y trae una de las polainas listas. Guantes de carnaza, sí, nos dan como dotación cuando necesitamos cubrirnos mucho las manos. Guantes desechables, sí, son guantes que nos dan de nitrilo, ya no son del otro componente que se llama, que son delgaditos, sino de nitrilo. Obreros desechables, sí, estricto cumplimiento, y son de marca Tiber, una marca muy buena. Polainas, no, ya las trae el Tiber. Rodilleras, coderas y casco, esas para otra clase de diligencias, de eso pues acá prácticamente no las usamos. Y tapabocas desechables, sí, nos dan muy buenos tapabocas desechables. Por eso no quería dejar aparte respecto a los equipos y materiales básicos en el manejo del lugar de los hechos, porque precisamente teniendo esta serie de elementos, pues vamos a minimizar los riesgos y cualquier clase de riesgo. Entonces no es loco yo contarles que es importante tener unas buenas cintas de acordonamiento, unas linternas de luz blanca, porque es que al usted tener una buena linterna con una buena luz, pues usted va a apuntar, fuera de que usted la va a utilizar para buscar elementos o evidencias, pero usted también la está utilizando para entrar a un lugar o un espacio confinado. Lo mismo que los elementos para embalar evidencias, tanto bolsas de papel como plásticas y como cajas de cartón de diferentes tamaños, también para mí es muy importante. Las bolsas para el embalaje de cadáveres, también nosotros utilizamos bolsas, no tienen cierre, sino que son bolsas muy grandes de color blanco, gruesas, donde nosotros introducimos el cadáver allí y lo cerramos con cintas de seguridad. Tenemos elementos para recolectar evidencia biológica y evidencia traza, kit para residuos de disparo, tijeras, pinzas, cortadores. En lo posible también pues vamos a tener también luces forenses o reactivos químicos para la búsqueda de sangre, esa sangre oculta. Tenemos una serie de reactivos químicos que pronto sí son el mal manejo de estos reactivos químicos, pues también nos vamos a enfermar. Equipos de exploraciones daquiloscópicas, ponemos los polvos negros, los polvos. Si usted no utiliza tapabocas, pues se le van a ir los residuos que esos polvos emiten en aerosol, y al menos va a tener una buena congestión. Equipos de embalaje, equipos de iluminación. Vamos a pasar entonces a este tema, que son unas condiciones mínimas en las cuales, en caso de presentarse accidente o contaminación que amerite la atención médica inmediata,
se debe llamar primero al servicio de ambulancia para que atienda el accidente. Nosotros en nuestra fiscalía y en nuestro CTI, pues precisamente contamos con una ambulancia, que yo creo que eso la dota la administradora de riesgos profesionales, sea para atendernos dentro de las instalaciones de nuestras oficinas o cuando nosotros la necesitamos haciendo una inspección técnica cadáver. Dice que pues es obligación de nuestra institución pues, garantizar el suministro permanente de los elementos de bioseguridad básicos. Desde hace muchos años tenemos muy buena dotación de estos elementos, sobre todo en los equipos o en las unidades precisamente que nos dedicamos a hacer esas diligencias de inspección a cadáver con inspección al lugar de los hechos. También dice por allá los protocolos que todos los participantes de esta clase de diligencias pues debemos de tener el esquema de vacunación actualizado y también cumplen con ello. Tenemos precisamente vacunación respecto a los riesgos contra la hepatitis B, tétanos y la influenza. Las embarazadas pues son muy pocas las que hacen esta clase de diligencias, ya que cuando la persona indica que está en estado de embarazo, pues tratamos mejor de que se vaya a pasar su embarazo en unidades que no tengan mucho riesgo. Y precisamente pues es algo fundamental donde nos habla que estos investigadores o estos técnicos que precisamente debemos de tener todo ese conocimiento básico sobre el manejo y la prevención de riesgos biológicos, químicos y físicos. Precisamente estamos en esa capacitación. Claro que recuerde que esto es un masterclass, esto es un tema mucho más abundante, pero aquí se les deja una buena información para que en un futuro quieran hacer el curso completo, pues lo hacemos. Algo importante también dentro de esta clase de diligencias es que nosotros no debemos de dejar elementos contaminados en la escena, sean en hospitales o sean en lugares de los hechos. Entonces nosotros debemos de siempre de contar con bolsas rojas donde debemos de colocar todos esos desechos como los trajes de bioseguridad, tapabocas, guantes y cualquier otra cosa que pensemos que esté contaminado como tal. Y cuando nosotros vamos a llevar el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, allá nos despojamos de esos elementos porque allá le van a dar unos tratamientos especiales a toda esta clase de elementos. Bueno, ya había hablado por aquí de las inspecciones en instituciones. Algo importante, por ejemplo, respecto a los uniformes de nosotros. Los uniformes de nosotros, así nosotros tomamos muchas medidas de bioseguridad. No todos toman medidas de bioseguridad y entonces nosotros estamos en contacto permanente con los vehículos, las micromóviles y en nuestras oficinas. Entonces no sabemos quién está contaminado, que al nosotros sentarnos en un vehículo o una silla, pues nos va a contaminar y precisamente entonces debemos de cuidar y no llevar esa contaminación a nuestras casas. Por eso nosotros debemos de cambiarnos tanto cuando llegamos y cuando nos vamos a ir en nuestras oficinas. Recuerden, no traer contaminación a nuestras residencias. Esas son precauciones precisamente generales. Y bueno, ya me quedan unas 2 o 3 diapositivas, pero entonces, eso es un tema muy grande, pero entonces es un curso más avanzado que lo pueden obtener con CESAF Acacia. Espero les haya gustado esa intervención, es como para dejarlos un poquitico ahí pensativos con estos temas de la bioseguridad en criminalística. Entonces, Duri, bien pueda hacer las preguntas, con mucho gusto las responderé. Doctor Oscar, tenemos la primera pregunta por Esteban. Buenas tardes. Dice, ¿cuáles serían en Colombia los lineamientos mínimos para que los peritos especializados en criminalística de campo seleccionen, utilicen, desechen adecuadamente el equipo de protección personal empleado para protegerse de los agentes que en el lugar de intervención o en lugar de los hechos debe ser en que se lleve a cabo la descontaminación de los equipos o superficies?
No se habló de algo muy importante, el procedimiento para la colocación, el traje de bioseguridad. Voy a empezar con lo último. Mire que tenemos muy poco tiempo. En Mastercard precisamente es eso. Es darle solamente unas pautas pequeñas para que ustedes, precisamente si están muy interesados en el tema, pues después en un futuro son cursos ya de muchas horas y precisamente pues asistemos por este medio. Yo tengo los trajes de bioseguridad aquí y por este medio yo me lo coloco, yo me lo quito y ya lo hacemos muy práctico. Los elementos que no son desechables siempre los descontaminamos. Nosotros utilizamos unas bolsas, por ejemplo, los que son las máscaras, y si estamos con un cadáver que está contaminado, pues al quitarnos esa máscara la vamos a colocar en una bolsa roja que nos vamos a llevar para la oficina, y en la oficina hay un lugar especial para descontaminación. Entonces uno lo lava con agua, con jabón, con hipoclorito y una serie de sustancias, lo pone a secar y vuelve a quedar descontaminado. A ver si me acuerdo. Es que ella hizo como 3 preguntas o 4 en la misma, pero es más o menos de lo que me acuerdo. Sí, Erickson dice cuáles serían los procedimientos en Colombia o los lineamientos mínimos para los peritos especializados en criminalística de Bueno, campo. Seleccionen y ya me utilicen. acordé. Es que no hay procedimientos mínimos. Todos son procedimientos máximos. A usted le dicen, el procedimiento le dice, usted tiene que hacer esto. Y usted con mucha conciencia lo tiene que hacer. Pero ¿qué es lo que yo observo en mucha gente? Les da pereza. Pero cuando ya les pasa el accidente, ahí sí empiezan a maximizar esa seguridad, porque recuerden que la seguridad del servidor, de la persona, no es que sean mínimos, son máximos. Inclusive cuando uno observa que un compañero no está utilizando lo mínimo, ahí sí lo mínimo, uno le dice, pilas, no va a tratar así, que se va a contaminar o me va a contaminar a mí. ¿Cierto? Entonces no son mínimos, son máximos. Y nuestra seguridad no se puede poner en las manos de los demás, doctor. Es Arnelson, conciencia. así es. Arnelson está levantando la manito, le doy, por favor, Arnelson, nombre, de qué país y rápidamente tu pregunta que esté relacionada al tema del día de hoy. Si no, sigo con los chats porque hay bastantes preguntas, doctor. Arnelson no contestó. Ya le vamos a dar entonces la manito a Carla. Dame unos minuticos, Carla. Celia, ¿cuál es la razón por la cual se embalan los casquillos y balas individualmente? No, es que al menos en Colombia nuestro sistema del manual de cadena de custodia indica que si los elementos son de la misma naturaleza y de los mismos hechos, como les dije, se embalan juntos, pero no revueltos. ¿A qué me refiero? Si yo tengo aquí, de pronto, esto sea una vainilla, espere, yo veo que dicen, bueno, esto es una vainilla, yo la embalo solita en una bolsa, esa, y pongo evidencia 1, tengo otra, evidencia 2, tengo otra, evidencia 3, pero solitas en una bolsita. Y después esas 3, para que no se les vayan a juntar, porque puede tener micro rayado, cualquier otra cosa, o de la uña extractora, o cuando pegó la aguja percutora, a que no se me vaya a cambiar, no vaya a haber la contaminación cruzada. Precisamente se tienen que preservar así y ya se embalan las 3 en una bolsa plástica y ya se cierra con cinta de seguridad. A eso me refería. Doctor Edgar desde México dice, disculpe, ¿cuál sería el equipo necesario para el manejo de cadáveres putrefactos? Pues de todo, por ejemplo, yo no es que sea adecuado, ¿cierto? Al menos aquí en Colombia, yo me coloco 2 trajes de bioseguridad, 2, ¿cierto? Me coloco de 4 a 5 guantes, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los 2 primeros me los cierro aquí con cinta de seguridad. Y los otros 3 los dejo para poderlos irlos sacando a medida que me vaya contaminando. Me coloco tapabocas y después me coloco la máscara de putrefacción, que es totalmente entera, porque en el cadáver putrefacto van a haber moscas o moscos, como primero. Y como segunda, en caso de que el cadáver se estalle, pues no nos vamos a llenar de esos fluidos.
Carla, buenas noches desde Ciudad de México. ¿Este curso es de aquí o cómo, Carla? El curso es virtual, online. Estamos ubicados en Lima, Perú. Y tu certificación puede salir internacional. Ya vamos a hablar al respecto. Ramiro, excelente ponencia. Gracias por la información. Maestra dice, en un cadáver reciente es contaminante de inmediato. Todo cadáver es potencial. Inclusive yo digo que no cadáver. Toda persona, todo elemento es potencialmente contaminante porque uno no sabe qué puede tener. Y mire que tuvimos la experiencia del COVID-19. Si una persona no tuviera los signos o los síntomas, porque podía tener COVID y se sentía bien, y si no nos protegíamos, nos contaminaba con el COVID. O sea que puede estar para una viva o muerta, es potencialmente contaminante de cualquier enfermedad. Así es. Alejandro dice, buenas tardes, se dice que en México, si el criminalista se equivoca en pericia, la pena es la cárcel. Según la gravedad en Colombia y Ecuador, ¿es igual? Claro, aquí tenemos la responsabilidad penal y disciplinaria. Claudia, ¿esos lineamientos que utilizan los especialistas en criminalistas son los mismos para Colombia, Venezuela, México y Perú o son diferentes para cada país? Yo digo que la bioseguridad como la criminalística es a nivel internacional. Andy Díaz desde Honduras dice, Colombia nos apoya mucho en temas de investigación criminal, en este tema de manejo de bioseguridad es complicado, nuestro sistema es débil, pocas veces hay equipo y se hace lo que se puede. Un abrazo para ti también, Andy. Tenemos muy buenos estudiantes de Honduras, entre ellos está Cristian, que siempre nos acompaña. Pero ahí Duri, yo hago una acotación. Si es débil, nosotros no podemos ser débiles. Entonces nosotros debemos de maximizar y poder buscar, al menos con el pecunio de nosotros, elementos de bioseguridad, porque es la vida de nosotros. Entonces, muchas veces, yo sé que los países hemos tenido crisis donde de pronto no nos dan elementos, entonces nosotros tenemos que comparar esos elementos y los compramos. Yo lo he hecho. A veces cuando no tenemos, yo los compro porque es mi vida como tal. Así es, no pongamos la vida de nosotros en manos de los demás. Y por acá nos dice Lurismar, no sé si estás comenzando con la carrera, pero esa pregunta te la voy a dejar de tarea, de manera que puedas conseguir esa información en nuestras redes sociales, porque hay bastante en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, así es que esa pregunta no es de este tema, pero te digo que en nuestras redes sociales hay bastante información al respecto, Lurismar. De resto, las felicitaciones, ahora sí, doctor, quédese ahí unos minuticos mientras yo comparto pantalla y terminamos de tener a nuestros estudiantes con sus preguntas, si tienen alguna otra.